segundo trimestre de este mes, perdón, el segundo trimestre de este año registró un crecimiento económico de 2.8%. Este es nuestro segundo crecimiento económico que registramos en este año. El primer trimestre también fueron 2.8%, el segundo trimestre 2.8%, y confirma que El Salvador no tendría una recesión económica en el 2022, ya que la proyección también de crecimiento anual del Producto Interno Bruto sería de 2.8%. Ok, eso es lo que se proyecta para fin de año. Exactamente, el anual. El anual, ajá. Sí. 2.8 primer trimestre, 2.8 segundo trimestre. Segundo trimestre. ¿Esto me indicaría de alguna forma un estancamiento? No, definitivamente no. Precisamente comparémonos con la revisión al alza que hicimos de la estimación del crecimiento económico anual. En el primer trimestre, cuando dimos los resultados económicos del primer trimestre, estipulamos una revisión a la baja de 2.6% en la proyección anual del crecimiento económico. Esta vez, en esta nueva publicación del segundo trimestre, se hizo una revisión y se aumentó a 2.8% debido a las condiciones y de acuerdo a cómo va dinamizándose la economía, se revisó al alza. Todas las proyecciones, como lo dice su nombre, son proyecciones y lo que se busca es asimilar o acercar a la realidad a lo que puede ocurrir en el futuro. Es por eso que se hizo una proyección y una revisión al alza de 2.6 a 2.8%. No es un estancamiento, ¿por qué? Precisamente el mundo actual, de acuerdo a que cambió, nadie puede decir que no cambió después de la pandemia. Desde el 2019 se generó la crisis sanitaria por pandemia de COVID-19, que generó una crisis económica por el cierre de las economías y que luego generó una crisis de suministros por la cadena de suministros y los containers que no podían abastecer todo. Luego eso generó unas tasas altas de inflación en todo el mundo. Hablo de sucesos mundiales que afectaron a las economías de todo el mundo, para ponerlo en contexto. Eso generó también altas tasas de inflación, que ambos podemos destacar también eso, y también las tasas de inflación generaron que los bancos centrales de todo el mundo estén con una subida de tasas para poder contener la inflación, algo que no les ha funcionado en gran medida porque la inflación todavía continúa al alza. Y ahora tenemos algo más. Este año precisamente seguimos con los efectos de la inflación, seguimos con los efectos de las tasas de los bancos centrales que están regulando la política para poder bajar la inflación, pero se nos agregó algo más este año, que fue la guerra entre Ucrania y Rusia, que Rusia y Ucrania son los países que proveen al mundo gas natural, que proveen también petróleo, que proveen fertilizantes, que proveen harinas, que proveen cereales y aceites minerales y vegetales, entre otras muchas cosas que son los proveedores y que abastecen al mundo de sus productos. Eso también afecta el crecimiento económico del país, sí, ya está considerado en ese 2.8%, que inclusive es superior al crecimiento económico que ha registrado el país en las últimas 2 décadas, Moisés. ¿Te imaginas? En las últimas 2 décadas. 2 décadas de El Salvador. Promedio, 2 puntos. 2.2, 2.3 hasta 2.5, dependiendo de cada periodo presidencial que lo queramos enfocar. Pero en las últimas 2 décadas ha estado de 2.5%. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo comparamos con las últimas 2 décadas, Moisés? Principalmente, jamás el mundo, y en 120 años, así lo dice la CEPAL, había tenido una crisis tan fuerte como la que tuvimos en el 2019 por COVID. En 120 años. Pero jamás había pasado que en 3 años habían sufrido tantos shock. Shock se le conoce en la economía como un evento que afecta a la economía. Globalmente hablando. Exactamente. Un shock, son 6 shocks. 6 shocks que han afectado al mundo y que a pesar de esos 6 shocks distribuidos en estos 3 años, El Salvador ha logrado crecer por sí mismo. Por sí mismo. ¿Cuáles son estos 6 shocks? Naturalmente la pandemia es uno de ellos. La pandemia. Tenemos la pandemia, tenemos luego el cierre de la economía, que se dio en todo el mundo, tenemos la crisis de suministros, tenemos después las tasas de inflación, tenemos después las subidas de tasas de los bancos centrales. Me interesa.
Y el último, la guerra entre Ucrania y Rusia, que también, independientemente, y no podemos nosotros decir que somos, aparte de eso, también nos afecta a nosotros. Y no somos el único país. Sin embargo, Moisés, a pesar de todos esos 6 shocks que ha sufrido el país desde el 2020, se veía el 2019, 2021, 2022, estamos creciendo y comparado con otros países estamos mucho mejor. Vamos a ponernos a hablar de inflación perfectamente. Eso quería preguntarle, o sea, crecimiento 2.8 primer trimestre, 2.8 segundo trimestre, proyección para fin de año será que vamos a tener un crecimiento de 2.8. De 2.8 superior a las últimas 2 décadas que hemos tenido, donde no ha habido ningún golpe a la economía. Exactamente, y este no es solo un golpe, son 6 golpes. 6 golpes a la economía, y que no solo El Salvador, ¿verdad? Sino que estamos hablando de todos los países que han tenido shock económicos. Sin embargo, la inflación del país es la más baja de Centroamérica. La inflación del país, aquí lo tengo, la inflación del país a agosto se registra en 7.7%, Moisés. ¿Cuál es el promedio de Centroamérica? Es de 10.3%. Promedio de Centroamérica. El país, El Salvador, y esto es gracias a las medidas políticas y estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, oportunamente porque se tomaron en marzo, justo en el periodo que estamos midiendo, de marzo a junio, ya están, se puede con números ver exactamente, ver cuál es el efecto. Exactamente, se tomaron en marzo y todo el periodo que estamos midiendo, exactamente, el segundo trimestre, ya cuenta con los efectos de ese crecimiento económico a través de las medidas antiinflacionarias que el presidente Nayib Bukele impulsó. 7.7, el promedio de Centroamérica es de 10.3, Nicaragua, Costa Rica y Honduras superan a los 2 dígitos, Nicaragua es el más alto con 12.2%, Costa Rica 12.1%, Honduras 10.4% y Guatemala 8.9%. El Salvador, el más bajo de la región centroamericana, con un 7.7%. Estamos incluso abajo de Guatemala. Estamos abajo de Guatemala. Guatemala registró en agosto un 8.9%. ¿Costa Rica? Costa Rica 12.1%. Veamos, Moisés, vámonos más lejos. Latinoamérica. ¿Cómo está El Salvador en inflación en Latinoamérica? El promedio en Latinoamérica es de 13.4% de inflación. Es muy alto. Somos la tercera economía, el tercer país con la inflación más baja de toda Latinoamérica. ¿Quién es el más alto? Argentina, 78.5%. Invivible. 78.5% de inflación es de verdad una tasa que es para caos. Chile, 14.1%. Nicaragua, ya lo mencionamos, 12.2%, Costa Rica 12.1%, Colombia 10.8%, Honduras 10.4%, Paraguay 9.5%, Uruguay 9.5%, Guatemala 8.9%, República Dominicana 8.8%, Perú 8.8%, Brasil 8.7%, México 8.7%. Y se preguntará nuestro amigo salvadoreño televidente que nos está sintonizando, ¿y cómo veo ese beneficio principalmente en mi vida? Si el presidente aplicó las medidas antiinflacionarias y eso ha causado que la inflación sea la más baja de Centroamérica y que tengamos la tercera economía con la inflación más baja de Latinoamérica, y precisamente es bajar los costos de los productos, las materias primas y también los productos que las empresas ponen a disposición de los hogares salvadoreños. Es decir, los hogares salvadoreños están pagando un menor precio que lo que están pagando otras economías u otros países por los productos que consumen. Eso es bien importante, ese es el gran beneficio que el presidente ha propuesto y que ha impulsado para poder amortiguar los efectos negativos de las tasas de inflación altas del mundo. Sáqueme de una duda. ¿Qué nivel de inflación tuvimos el año pasado, señor? Ese dato tendría que buscárselo, no se lo tengo acá. Ajá. No, ya. Pero ¿y a inicios de este año? Se espera que la inflación baje a niveles normales, que era de 2.3, 1.8% a el próximo año. Finales del 2023 nosotros volveríamos nuevamente
a la tasa de inflación que registrábamos en el 2021 y el 2020 obviamente hubo un shock que afectó al mundo y eso también afectó la inflación, empezó a subir, el 2021 empezó a subir y se espera que el 2023 el descenso, que ya lo estamos viendo, empiece también y a mediados y finales de diciembre del próximo año tendríamos nosotros el descenso de la inflación normal que registrábamos antes. Podríamos estar en niveles normales. Exactamente. Ahora, señor, estamos a 7.7. 7.7. Es que hay algunos economistas que están señalando el término estanflación y que por más que hagan los gobiernos no se puede lograr una disminución de la misma. Tal vez no se logre que no suba, pero que se mantiene estático en el porcentaje que se tiene. ¿Es este el caso del país? No, lamentablemente no es para, obviamente pueden haber comentarios que ataquen al gobierno y que ataquen al presidente, pero principalmente nosotros lo que vemos que no es estático, la inflación como tal no es estática, logramos bajarla a 7.4% el mes anterior a agosto y volvió a subir a 7.7, perdón, y no es estancamiento, tampoco no tenemos una recesión, no tenemos un pronóstico de recesión y lo que se espera es que vaya descendiendo a medida que también la inflación mundial esté bajando. Voy a poner un ejemplo. Hablamos de la crisis de suministros. La crisis de suministros por el valor, el alto costo de los contenedores. Si nos vamos a enero de este año, el costo por un contenedor era alrededor de $10,000. Eso era el promedio. Actualmente, si lo medimos a agosto, es de $4,500 en promedio. Está bajando y eso también está bajando los costos de los productos, resultando también una menor tasa de inflación que se traslada directamente a los precios de los consumidores. Ok, señor. La Reserva Federal en los Estados Unidos está aplicando aumento en las tasas de interés precisamente para llevar la inflación hacia abajo, obligando de alguna forma a que no se consuma tanto, en palabras sencillas. Así es. Mientras más paga por sus créditos, por sus tarjetas, por la casa y por todo ello, pues tendrá que evitar el gasto, el consumo y el gasto, y por lo tanto la inflación debería obligada y en teoría terminar de descender. Quieren llegar a un punto en un descenso, dicen amortiguado, suave, que no sea violento. ¿Cómo se está trasladando eso aquí al país? Porque no se observa todavía medidas así de choque contra las tasas de interés directamente, o es que se van a dar en algún momento. No, lamentablemente nosotros no tenemos política monetaria, Moisés, nosotros tenemos solo política fiscal, exactamente. El tema de la inflación en Estados Unidos es de 8.3%, lo voy a destacar, incluso es menor la de El Salvador. Por ejemplo, los alimentos en Estados Unidos tienen una tasa de inflación de un 11.7%, el alquiler, la energía eléctrica también tiene una tasa de inflación bastante alta, pero en El Salvador es todo lo contrario, las medidas antiinflacionarias han funcionado y las tasas de crédito van en aumento, no en disminución, y eso también es parte del crecimiento económico. Las actividades económicas registran también créditos para vivienda y créditos para consumo, también créditos para la empresa, exactamente, que están a la alza, están creciendo, las tasas de crecimiento respecto a los créditos están creciendo y las tasas se han mantenido, tanto la activa y la pasiva están. Eso le quería preguntar, exactamente. Las tasas se han mantenido. Se han mantenido, no, de hecho han aumentado. Las tasas activas y las pasivas han aumentado. Hemos tenido un crecimiento en la tasa que los bancos utilizan, hablándolo comúnmente, que las tasas que los bancos utilizan para los depósitos depósitos a plazo fijo han aumentado, sí. Exactamente, y eso es producto del apetito también de los bancos para poder obtener fondos, para poder ellos colocar créditos. El 93% de los fondos o del financiamiento que obtienen los bancos locales, los bancos que están en el país, que operan en el país, viene producto de los depósitos del público. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el financiamiento no lo buscan en otro país, que nos podría afectar en un momento. Exactamente, no en un momento, inmediatamente, inmediatamente aceptan un crédito de otro país,
automáticamente se tendrían que basar a las tasas de interés que tienen en otro país. Pero el sistema financiero, lo vamos a destacar, se ha mostrado resiliente a todos estos shocks que ha tenido la economía y está empujando y está impulsando también las actividades económicas que las podemos ver. ¿Sostenible en el tiempo, señor? Sostenible en el tiempo. Hemos destacado, no hay recesión, no hay panorama de recesión. El país, a contrario de lo que se cree, estamos generando más inversión privada, más inversión pública, podemos destacarlo, y la inversión pública y la privada, ¿cuál es el beneficio que obtienen los salvadoreños de eso? Precisamente, destaquemos los empleos. Si hay inversión privada, si hay más inversión privada y hay inversión pública, también tenemos mejores y más empleos. Vamos a destacar que en el 2020, el promedio de empleos, 2020, el año de la pandemia, fueron de 841.718. A junio de este año, que es el dato más reciente publicado por el Seguro Social de los empleos formales, tenemos un promedio de 937.195. Casi 100.000. Casi 100.000. Son cerca de 96.000 empleos nuevos generados desde la pandemia a este junio de 2022. Formales. Recordemos que el sector informal en el país es muy importante y es alrededor del 80% del tejido productivo del país. Pero dirán, pero estamos comparando contra un año de pandemia. Está bien, comparémoslo con el año 2021. En el año 2021, el promedio de empleos formales fue de 884.828. Son 57.127 nuevos empleos si lo comparamos con junio del año anterior, con el mismo periodo. ¿Qué significa eso, Moisés? Hay más inversión de las empresas privadas, hay más inversión también de inversión pública que generan tanto empleos directos e indirectos. Y vamos a destacar algunos de los proyectos privados, proyectos privados, para que tengan una idea. El grupo Invictus Investment, $1.200 millones. Son 3 hoteles en San Salvador, La Libertad y La Unión. Tigo, por ejemplo, está invirtiendo $700 millones en expansión y modernización de las redes, de sus redes fijas y móviles. Arjet inicia operaciones también en El Salvador. Muestro los más. Arjet, con una inversión de $300 millones. Es aerolínea. Arjet. Arjet. Ajá, okay. Sí. CEPA la inauguró. El NFT Global Bitcoin Tower, 4 edificios residenciales en la Costa del Sol, La Libertad y La Unión, con $60 millones. Grupo EPM del Sur, una inspección en infraestructura de $40 millones. Calidad inmobiliaria, como se le conoce como Torre Humana, $40 millones. Grupo Elementia, una planta cementera de $40 millones. MPC Energy Solution, $24 millones. ¿Qué es eso? Es una planta de energía solar en Quesaltepeque. Cayocera ABX, una ampliación de la planta en San Bartolo, que es la planta que genera los chips, los conductores eléctricos, con $20 millones más en expansión. Holcim, la planta cementera, con 11.8% de expansión también. Inversiones Bolívar, una plaza comercial, Pasares, con $11 millones. 3 Torres, un proyecto residencial TRIV, $11 millones. Mr. B, son unas bodegas, también $8 millones. El complejo turístico Mariposa Beach Club, con $8 millones. Econoparts, por ejemplo, $5 millones. Por ponerte ejemplos, Moisés, de lo más reciente invertido, ¿qué significa una inversión de empresa pública, privada, que tienen primero confianza en el país, que el país les ofrece un crecimiento económico también, un clima favorable para las inversiones, que tienen la seguridad pública necesaria para poder seguir invirtiendo y que van a generar también muchos empleos, como ya lo vimos, tanto formales, directos e indirectos? Pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué solo la empresa privada? Parecería que el gobierno no. El gobierno también está invirtiendo muchísimo. El presidente lanzó los 10 proyectos de inversión pública importantísimos y voy a destacar algunos acá.
el cambio de semáforos e implementación de un sistema de fotomultas con una inversión de $50 millones. ¿Ya está aprobado este? Sí. Calle en Punta Mango, Jucuarán. La que mencionó. Exactamente, la dirección de Obras Municipales con $55 millones. El paso a desnivel del redondel Integración con $39 millones. CEL, por su parte, está haciendo una planta de biogás con $38 millones. El mercado municipal Escalón, impulsado por la alcaldía de San Salvador, con $18 millones. El paso de desnivel de San Juan Opico, $17 millones, eso lo está ejecutando el MOP. Equipo de infraestructura en el puerto de Acajutla, $17 millones. La carretera a Tejutla, frontera del POI, $13.8 millones. La mejora en infraestructura y equipamiento de hospitales públicos y unidades de salud de la red nacional, $8 millones. El paso a desnivel en la colonia Utila, $6.3 millones. Y podría seguir destacando tanto la inversión pública como la inversión privada generan empleos y ese es el beneficio directo que tienen los salvadoreños, que pueden tener un mayor poder adquisitivo, y eso también, el consumo privado es parte del crecimiento económico que nosotros estamos registrando en el país. Los proyectos de inversión que me dijo del sector privado son proyectos a futuro, algunos ya comenzaron o todos ya están ejecutándose, Moisés. Todos estos, la mayoría están ejecutando. Te preguntarás, ¿cuánto es el porcentaje de ejecución del sector público? Casi el 60%, Moisés. No estamos mal, estamos bastante bien. Significa el compromiso que tiene el presidente Nayib Bukele con el pueblo salvadoreño. La inversión pública es lo principal que mueve el Producto Interno Bruto de un país. Lo estamos viendo y esto confirma que el país, a pesar de esos 6 shocks económicos que hemos sufrido desde el 2020, se mantiene su crecimiento y contrario, comparémonos principalmente a Estados Unidos. Estados Unidos en su primer trimestre registró una caída en su Producto Interno Bruto de 1.6%. En su segundo trimestre, y eso fue el viernes, lo publicó el viernes, tal cual nosotros como El Salvador publicamos el resultado en el segundo trimestre este pasado viernes, fue de 0.6%. Es decir, 2 periodos consecutivos de caída en su Producto Interno Bruto significa una recesión. El Salvador no es así, El Salvador se ha mantenido resiliente y gracias a las políticas impulsadas por el presidente tenemos un crecimiento económico que también, esto es un trabajo coordinado, las políticas del presidente, el gobierno en sí trabajando, la empresa privada expandiendo sus inversiones, dando más trabajo, el gobierno impulsando inversión pública también, las remesas familiares que son importantísimas para las economías salvadoreñas. De acuerdo a la última encuesta, Moisés, antes teníamos que el 25% de los hogares salvadoreños recibían una remesa mensual. Ahora ha cambiado, ya no es el 25%, ahora es el 32% de los hogares salvadoreños. Es decir, 3 de cada 10 hogares están recibiendo una remesa de forma mensual que nos ayuda, Moisés, al consumo privado para que pueda el salvadoreño ir y comprar más productos de los que antes no tenía, que no tenía remesas. La remesa le ayuda a poder consumir más y a poder tener una calidad de vida diferente. Eso activa las actividades económicas productivas y también genera impuestos, parte importante también para poder invertir en el gasto social, que son seguridad, salud, educación y también en la inversión pública. La economía es un ente que sobrevive gracias a todos los actores que tenemos acá, tanto el gobierno, empresa privada, los salvadoreños como tales que salen día a día a trabajar, que madrugan a trabajar y que se esfuerzan en su trabajo. ¿Por qué no mencionarlo? La diáspora, ¿verdad? Las remesas familiares. Y qué importante mencionar, ¿cuál fue el factor determinante de este crecimiento en el segundo trimestre, Moisés? Te lo puedo decir bien fácil, fueron las medidas de seguridad implementadas por el presidente. El Plan Control Territorial viene desde el 2019, venía dando buenos resultados, pero la guerra contra las pandillas ha significado un impulso diferente al que nosotros habíamos notado en los anteriores trimestres. Muchos de los proyectos que usted menciona han comenzado después del anuncio del régimen de excepción, cuando se comenzó. Unos antes y otros después, Moisés. Pero en términos relativos, el 58% que tenemos, casi el 59% de ejecución de los proyectos, significa
que en el segundo trimestre tenemos un muy buen avance de ejecución de los proyectos que estaban estipulados en el presupuesto que se aprobó el año pasado por la Asamblea Legislativa. Es obvia la respuesta, pero tengo que hacerle la pregunta. ¿La liquidez que tiene el país es solvente? El país, en el término de financiero, sí. Las tasas de depósitos están creciendo, los depósitos son más de 16.000 millones, los depósitos son más de 17.000 millones y los créditos están teniendo también, aquí lo tengo, lo podemos decir. Aquí lo tengo, Moisés. Tenemos créditos también que están creciendo, los créditos... los depósitos crecieron 5.6% si los comparamos a el año pasado, en el mismo periodo de enero a agosto, han crecido 5.6%. Los depósitos en cuentas de ahorro crecieron 13.2%. 13.2%, solo los depósitos en cuentas de ahorro. Los depósitos totales al total sumaron más de 17.000 millones de dólares, los créditos totales son más de 16.000 millones de dólares. El sistema financiero muy resiliente con tasas de morosidad abajo del promedio estándar que es de 4%, nosotros mantenemos un 2% de promedio, Moisés, y eso es importante que el salvadoreño tenga en cuenta que el sistema financiero del país, a pesar de todos los shocks económicos que ha sufrido, se ha mantenido resiliente, se muestra líquido, robusto y además está colocando créditos productivos, créditos de consumo, créditos de vivienda y que están favoreciendo también el crecimiento económico. Sí hay algunas actividades que creo que son las que están teniendo un pico. Para el caso, la electricidad 15.3% mencionaba usted. Es importante mencionar, esta es la actividad que ha registrado un mayor crecimiento en el segundo trimestre de este año, electricidad 15.3%. ¿Y a qué se debe, Moisés? Primero, empezó a funcionar el inicio de las operaciones de la planta de gas natural licuado, GNL, importante, registrando un crecimiento en la generación de energía eléctrica. También hemos registrado también, Moisés, que las centrales hidroeléctricas están generando más energía producto del buen invierno que hemos tenido, lluvias abundantes, lluvias frecuentes, y eso ha aumentado el nivel de agua de las presas hidroeléctricas y están generando muchísima más energía. Ayer estuvo aquí el presidente de CEN y mencionó que estaban permanentemente trabajando a una tasa del 99%, todas las hidroeléctricas. Y eso es... Bendito sea Dios por el invierno que hemos tenido, que nos ha favorecido con mucha más agua y que nuestros caudales de agua están mucho más elevados. También tenemos las generadoras. Hay que destacar, El Salvador ya exporta energía eléctrica. Está exportando 33 millones de dólares a agosto de este año, de enero a agosto, El Salvador en energía eléctrica. ¿Por qué no destacarlo? El país no se dedicaba a exportar, sino que el país se dedicaba a importar. Y importábamos de Guatemala y Honduras. ¿Por qué, Moisés? Principalmente porque nosotros en El Salvador no teníamos, primero, que el gobierno nunca le apostó a poder desarrollar y generar proyectos para generar nuestra propia energía que consumimos. Segundo, es que no se permitía otro acceso de inversiones diferentes. Actualmente El Salvador cuenta con todo tipo de generadores de energía eléctrica. Tenemos la hidroeléctrica, que siempre los hemos tenido, la térmica, la geotérmica, tenemos la eólica, paneles solares, tenemos infinidad. La matriz energética del país está cambiando y está cambiando bien, pues tenemos energía que podemos consumir nosotros. Y se preguntará el amigo salvadoreño, ¿y en qué me beneficia a mí? Principalmente la energía que se genera acá es más barata que la energía que se tiene que importar de otro país, ya que se compra a un costo mayor la energía importada que la propia generada acá. Tiene costos más bajos y obviamente al tener costos más bajos se traslada al consumidor con un precio más bajo. Ese es el beneficio de poder generar o tener proyectos en El Salvador que generen la energía suficiente para poder cubrir la demanda que el mismo Salvador que genera. Pero vamos a destacar también, Moisés,
que para que la economía funcione y para que las actividades productivas se desarrollen con el dinamismo que está viéndose ahorita con crecimiento, tiene que... Sí, pero también demandan más energía, Moisés. Ah, no, claro. Ya, o sea, para que la energía, para que la economía crezca, la economía también demanda, las actividades económicas demandan más y los hogares también demandan más energía. Y somos capaces, inclusive, con esta demanda más alta, de suministrarla y generarla nosotros en El Salvador. Ahora nosotros se las vendemos a Honduras y Guatemala, al contrario, nosotros antes la comprábamos, ahora se las vendemos a ellos. A Guatemala le estamos vendiendo también. Qué bueno. Energía eléctrica. Servicios administrativos y de apoyo 11%, construcción 10.3%. Esos tres serían los principales sectores de las actividades que conforman este crecimiento que hay en este momento de la economía. Crecimientos, dos actividades, crecimientos de más de 2 dígitos, Moisés. ¿A qué se refiere como servicios administrativos de apoyo y de apoyo? Principalmente son esas empresas de reclutamiento de personal, son esas empresas outsourcing, que son de vigilancia privada, empresas que se dedican a limpieza de edificios y oficinas. Son las agencias de viaje, los operadores turísticos, son aquellas empresas que se dedican al alquiler de maquinarias y equipos, los call centers, por ejemplo, van dentro de este rubro. Okay. ¿Por qué registramos un mayor incremento? Y no solamente en ese, también el indicador de empleo registra un incremento en esta actividad precisamente. ¿Y a qué se debe esto, Moisés? Principalmente que las empresas están demandando empleo. Las empresas de reclutamiento de personal se están dedicando a generar más plazas de empleo para la empresa privada, que está generando mayores colocaciones de empleo formales. Ya lo destacamos, si lo comparamos con el 2020, tenemos casi 100.000 empleos nuevos generados. Ya, y si lo comparamos con el 2021, tenemos 57.000 empleos nuevos generados en lo que va de junio a junio, del año pasado a este año. Y no es precisamente una coincidencia, Moisés. Si las empresas están invirtiendo y expandiendo sus inversiones, están aumentando su capacidad productiva y como tal están demandando más servicios de apoyos y administrativos que lo que estaban contratando antes. Eso refleja el aumento de este 11%. Construcción es otra de las actividades económicas que también está demandando más empleos, y eso principalmente es por la inversión pública y la inversión privada que está generando que se generen nuevas fuentes de empleo. 10.3% es el registro que tiene la construcción en el segundo trimestre, y principalmente es por la ejecución de los programas y las obras municipales que está realizando la Dirección de Obras Municipales. Importante la contribución al Producto Interno Bruto por parte de la Dirección de Obras Municipales dirigida por el presidente Nayib Bukele, y también aquellos programas o proyectos de infraestructura que está desarrollando el gobierno. Voy a mencionar por ejemplo, el bypass de San Miguel ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, por poner ejemplos. Ya mencionamos el resto. ANDA, por ejemplo, ejecutó trabajos también de inversión pública y de mantenimiento preventivo y correctivo para la planta potabilizadora El Torogós, que también está generando más agua y que está haciendo que el agua esté bien administrada para que llegue a los hogares salvadoreños. También vamos a destacar, Moisés, que los créditos para inversión crecieron un 11.3% en el segundo trimestre. El sistema financiero está aportando créditos y eso está generando también que la construcción se dinamice. Pero también hay un tercer factor determinante, que es que los precios de arena, grava, PVC, diésel y los polines no se han disparado. Han bajado. Sí. Eso obviamente baja los costos de las compañías que se dedican a la construcción, y al tener menores costos se eleva también la producción porque se dedica para invertirlas. Muy bien, presidente, no tengo más tiempo y no puedo dejar de preguntarle, tengo 1 minuto y medio exactamente, el tema de la DIGESTI. ¿Continúa trabajando en los procesos de investigación y encuestas que se hacen? Sí. Debo de entender. Sí. ¿Y están trabajando todavía con identificación de DIGESTI o ya de Banco Central? Porque podrá haber la duda de la gente que recibe para ser encuestados. Claro, Moisés. Y qué bueno que me preguntas. La DIGESTI como tal, la Asamblea Legislativa aprobó una transición entre la DIGESTI y el Banco Central de Reserva.
hemos trabajado desde el día 1 en que entró en vigencia el decreto y estamos haciendo todo el proceso ordenado, sistemático, para poder hacer la transición, tal cual lo dice el decreto, en 120 días. Tenemos 120 días, de acuerdo al decreto, que llega hasta el 12 de diciembre, para poder nosotros hacer la transición completa y que la DIESTIC ya no se llame DIESTIC, sino que sea parte total del Banco Central de Reserva. En ese proceso estamos, Moisés. También la DIESTIC continúa realizando su trabajo, esta vez coordinada con el Banco Central, porque ya estamos trabajando también con ellos directamente para la recolección de las encuestas. Y son, ¿por qué no mencionarlo, Moisés? Son 1.500 encuestas las que se pasan a empresas y de ahí es donde tomamos nosotros los datos de la empresa privada, Moisés, porque los datos administrativos los tenemos el 100%, Moisés. Es decir, que la DIESTIC aún continúa trabajando coordinada con el Banco Central de Reserva y como tal las empresas a las cuales se les solicita información tienen la obligación de entregarla, Moisés. Así es.